¿Qué está pasando en Radio Televisión Española? Esto es una cuestión que ponemos encima de la mesa y que le preocupa a usted directamente. ¿Por qué? Porque la paga usted, esa televisión y esa radio públicas que salen de su bolsillo. Voy a poner encima de la mesa algunos datos, como por ejemplo que el coste de Radio Televisión Española ha venido incrementándose en los últimos años. Por ejemplo, desde el año 2020... ha crecido en torno a un 20%, nos cuesta cada vez más caro. Para que se hagan una idea, en el año 2021 el coste por hora emitida por cada 1.000 espectadores era de 63 euros. Estamos hablando de datos de 2021. ¿Por qué? Porque pasa que de un tiempo a esta parte pues hay ciertos datos que no se están conociendo. En el caso de España, hay una serie de informes que recogen el coste de los medios de comunicación públicos para los ciudadanos. Y nos viene a salir pues a unos 40 euros lo que es la televisión pública. Luego están las autonómicas. Hay que sumarle todas esas cadenas autonómicas agrupadas en Forta. Y ya les digo que es una media. Igual ustedes prefieren tener esos 40 euros en el bolsillo y dedicarlos a otras cosas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hemos dicho que en el momento en el que estamos actualmente, quizás la función de una televisión pública ha perdido sentido, sobre todo teniendo en cuenta que no es una televisión que se dedica a informar, a formar, a entretener, que es el fin principal de esta radiotelevisión pública, o que debería ser el fin principal cuando se utiliza como herramienta de propaganda. Herramienta de propaganda para los fines del gobierno, y lo hemos conocido a través de ese famoso decretazo, que fíjense ustedes, tiene solamente un día de vida, esa nueva formación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, y que realmente ha puesto en tela de juicio si hay independencia, si hay pluralidad en Radio Televisión Española. Yo ayer decía en la redacción que a mí esto me parecía una buena noticia, porque en el fondo lo que hacen es ser honestos con lo que es Radio Televisión Española, una auténtica herramienta de propaganda. Se quitan, por tanto, la venda de los ojos quienes creen que realmente es una herramienta plural al servicio de todos los españoles, y lo que realmente pues evidencia es que en el fondo el que manda, el que está en el gobierno, manda también en la tele y lo va a utilizar precisamente para hacer de las suyas, ¿no? Por lo menos para vender la información que le interesa y exhibirla como tal a través de una cadena de televisión, que es algo poderosísimo, sobre todo si la pagamos todos los españoles. La Comisión Europea, de hecho, se muestra inquieta en torno a este decretazo. Ha dicho que va a seguir de cerca esta nueva configuración de cómo son los consejeros de los medios públicos, que en un primer momento dijeron que iban a ser nombrados con criterios transparentes. Y ya ven ustedes que, como igual que pasó con el Consejo General del Poder Judicial, lo que están haciendo es repartirse una vez más los asientos, pero bueno, ya teniendo en cuenta que tienen mayoría tanto Sumar como el PSOE en el Congreso de los Diputados, pues que ellos se queden con 11 y que 4 recaigan en el Senado, que es donde tiene mayoría en el Partido Popular. En fin, esto es algo curioso, sobre todo teniendo en cuenta la corrupción que parece que hay también en el seno de Radio Televisión Española cuando hablamos de las oposiciones. Insisto, oposiciones que llevaban muchísimo tiempo sin presentarse, y de repente vemos que hay un escándalo relacionado con unas preguntas filtradas en las que están involucrados presuntamente miembros de sindicatos como UGT. Lo que pasa en Televisión Española se podría arreglar fácilmente. ¿Cómo? Pues cambiando Televisión Española. Yo directamente abogo por eliminar Televisión Española, porque, insisto, yo prefiero tener 40 euros en el bolsillo y dedicárselos quizás a otros medios de comunicación, como podría ser, sin ir más lejos, ¿a través de qué? Pues de cuestiones como el apoyo al Club de Amigos del Toro Televisión. Eso es lo que yo haría, sobre todo teniendo en cuenta que, insisto, hay suficientes medios privados como para garantizar no solo la libertad de prensa, sino la libre competencia. Y yo ya les digo que a nivel educativo, a nivel de entretenimiento, hay buenísimas ofertas en medios privados como para que no sea necesaria una televisión pública que en el fondo lo que hace es verter la propaganda del gobierno una y otra vez para que vaya creciendo la opinión pública favorable en torno a Pedro Sánchez, a su gobierno, al PSOE, a Sumar, en fin, todo esto. Soy tremendamente crítica con Radio Televisión Española. Además, tengo que decirles que porque la conozco muy bien y desde dentro, porque estuve durante un tiempo trabajando en Radio Nacional de España. Hay auténticos profesionales en ese medio de comunicación. Lo que es una lástima es la gestión que se hace de la radio televisión pública, por así decirlo, la parte política.
¿no?, de este medio de comunicación.